Bueno, vamos, bienvenidos a todos los que están viendo. Yo creo que podemos ir comenzando. Bienvenidas Claudine Hernández, Hortensia Pascal, psicólogas y colaboradoras de didáctica, facilitadoras de nuestro taller de orientadores, un taller maravilloso que ya vamos por el tercer grupo, ¿verdad? Con una experiencia y un resultado bellísimo. Este webinar está siendo grabado, va a ser colocado en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, así que va a estar disponible para todos los que lo puedan pues, ver en otro momento. Así que los invitamos también a suscribirse al canal de YouTube de Didáctica Online. Y qué bueno poder compartir con Hortensia y Claudine, personas especialistas con una trayectoria, con experiencia. Qué bueno tener a todos los que se van conectando poco a poco, pero, ¿verdad? Hay que ser puntuales, por lo menos ir presentando. Hoy, bueno, en estos momentos que todos estamos enfrentando, ¿verdad? Seguimos con esta incertidumbre, con nuevos retos. Yo creo que ya además está abundar sobre lo que representa esta pandemia para muchas familias, muchos niños, muchos jóvenes, para la mayoría, podríamos decir de alguna manera u otra, esto impacta nuestras vidas, nuestra forma de interactuar, la forma como convivimos, definitiva, la forma como estamos estudiando, como estamos llevando a cabo las actividades, las reuniones. Yo estoy pasando muchísimas horas frente a la pantalla porque a través de ella es que estamos pues realizando la mayoría de las actividades, conectando, reuniones y bueno, trabajando. Así que definitivamente esto es un cambio. Y hoy pues vamos a abordar el tema del apego. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con el apego, pero también la respuesta sensible, que muchas personas quizás se estarán preguntando, ¿qué significa esto de respuesta sensible, verdad? Y la regulación emocional. 3 temas que de por sí cada uno se presta para un solo webinar, pero ir conectando, ¿verdad? Cómo se relaciona esto. Y en estos momentos, ¿por qué la relevancia de este tema también? O sea, eso es relevante de por sí, pero en un momento como este, pues aún más. Así que gracias, Claudine. Claudine, cariñosamente Claudine, gracias, Hortensia. Y comenzamos pues hablando un poquito del apego. Antes de hablar de los tipos de apego, ¿a qué nos referimos para los que nos escuchan cuando hablamos de apego? ¿De qué se trata? ¿Por qué su importancia? Y sobre todo en estos momentos, ¿qué nos toca a los padres, a los educadores comprender sobre el apego? Para a partir de ahí, ¿verdad? Pues poder responder de manera adecuada, qué tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver, apego. ¿De qué hablamos cuando nos mencionamos esta palabra, este término, este concepto? La basecita, ¿verdad? De todo esto. Bueno, pues, Orten, si quieren, arrancamos. Okay. Ya te voy a dejar, recuérdate que ya tú tienes un encuentro previo, te voy a dejar que arranque ahí. Bien, muy bien. Bueno, pues, bueno, históricamente hablando, ¿verdad? Es una teoría, realmente, una teoría que tiene mucha base, no solamente a nivel de práctica o incluso investigaciones, sino que fue y está siendo todavía estudiado por las neurociencias incluso, ya en estos tiempos. Y realmente nació con el padre, podríamos decirle así, el padre del apego, que fue John Bowlby, quien fue un psicólogo, nació en Inglaterra, que se dedicó a estudiar cómo eran las reacciones que tenían los niños al momento de despegarse de la figura de referencia o mamá. Y entonces él fue mirando, estudiando, observando, y se dio cuenta que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, por ahí, cuando él veía que había ese a despegarse, habían cambios conductuales en los niños. Entonces, no se quedó con esa semillita. De hecho, incluso él como niño también vivió una infancia muy,
muy delicada, donde hubo abandono de parte de las figuras de sus padres. Bueno, por un lado papá porque estaba en la guerra y mamá por temas de trabajo, y él se crió con una nana en aquel tiempo, y que muy común también, ¿verdad? En nuestro país a veces. Y entonces sintió ese abandono, sintió esa pérdida, sintió ese destete. Y arranca sus estudios. De hecho, al inicio lo que quería estudiar era medicina, y al final se inclinó hacia la psicología. Y bueno, pues por ahí empiezan todo lo que es las investigaciones de este tema tan lindo. Se encontró con muchas personas sumamente importantes, como Freud, como Ana Freud, quienes en su caminar, ¿verdad? Pues lo fueron guiando. Lo que pasa es que quizás al inicio ellos se inclinaban más hacia un área solamente física, él se fue más al tema de relación, ¿eh? Y incluso estuvo en una clínica, Tavistock, que es una clínica de mucho renombre, donde se encontró también con otra colaboradora muy importante, que era Mary Ainsworth, en la arte. ¿Eh? Y, y, um, y empezaron a hacer incluso como modelos de situaciones con grupos de madres, hijos, y a observar, y dándole el tiempo necesario para ver cuáles eran las reacciones dependiendo del estilo de la vinculación que tenían esas madres con los niños. Esa es la historia base. Y eso es una palabra fundamental, vínculo, ¿verdad? O sea, realmente vínculo se relaciona mucho pues con claro, con el apego. Tú sabes saben que si bien Bowlby lo trae y probablemente es uno de los aportes más grandes a la o culturas que tenían un tipo de vínculo, porque desde siempre entendían que el contacto era importante, incluso el porteo, el famoso porteo, que llevar el bebé con un fular o con este coso que se pone así de lado, viene desde culturas anteriores que entendían la importancia de que el bebé recibiera ese contacto. Lo que pasa es que no se había tocado como a nivel de ciencia, y creo que Bowlby es quien lo trae, porque como dijo Claudine, eso era muy, si bien Freud habló de eso, si bien Fitz habló de eso, lo hablaban desde una parte más de satisfacción de necesidad. O sea, la madre provee lo que el niño necesita, y él es que, vamos a decir, que humaniza más este tema del contacto, y queda más que demostrado que definitivamente de ahí parten todas nuestras relaciones. Todo lo que viene después, tanto a nivel de regulación emocional como de nuestras relaciones, están vinculadas a esa relación de apego y cómo se fue elaborando. Efectivamente. Excelente. Aquí tenemos a Laura Mena. Hola, Laura, que nos dice: ayer le expliqué a mi hijo de 5 años que después de 5 meses aquí con él, el lunes vuelvo a trabajar presencial. Él se puso muy contento porque pensó que iba a volver al colegio, pero le tuve que decir que aún no podía volver. Ahora él está muy triste y yo también. Ayúdenme. Bueno. Ay, qué lindo. Claro. Que estos son momentos en los que también pues han vuelto a conectar los niños con sus padres, a pasar más tiempo juntos, y ese vínculo pues se ha fortalecido. Y bueno, ahora viene, ¿verdad?, los padres que han tenido que regresar al trabajo, que han tenido que reincorporarse, y eso es como otro proceso ahora, como los niños que no pueden, como dice Laura, volver al centro educativo. Wow, sí, son muchos retos. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre esa solicitud de ayuda. Antes de darle tal vez una respuesta, es importante tomar en cuenta que probablemente 2 de los beneficios que nos trae el confinamiento es la lentitud, o sea, todo se frena. No es porque tú al final, mucha gente está trabajando en casa y ha tenido una dinámica más intensa porque ha asumido otros roles dentro del hogar, pero hay una lentitud, o sea, todo se pone como en cámara lenta, por lo cual nos permite fijarnos en detalles. Una de las cosas
más lindas que he visto de este proceso es cómo los padres empiezan a descubrir cosas de sus hijos que no habían visto. Así es. Se entrecortan. Y este vínculo, o se empieza a dar en el caso de los, por ejemplo, de los del apego secundario, que va vinculado más al tema de los hermanos, al tema de los papás. Entonces viene toda una redefinición, o sea que creo que si vamos a sacar una de las cosas, pues tenemos esas dos ventajas. Ya como darle una estrategia, bueno, este es todo un proceso, porque viene otra reeducación. Como pasamos más de 3 semanas en confinamiento, o sea, ya llevamos 5 meses, el cuerpo ya se adaptó. Esta es su realidad. Probablemente ni se acuerda muy bien de la otra realidad. Él solamente añora lo que le daba mucho placer de su realidad anterior. Entonces, si tú vas a la escuela, si tú vas al colegio, quiere decir que yo vuelvo a mi realidad de socialización, de compartir, y resulta que no, que ellos siguen viéndose afectados por el confinamiento y nosotros tenemos que salir otra vez al colegio, a trabajar, bueno, en el caso de Laura, porque trabaja en un colegio, pero es un tema, definitivamente viene un proceso de reeducación, es importante la anticipación, es importantísimo darle herramientas para que él pueda poner a prueba que está haciendo, que mamá está presente o que está disponible cuando se necesite, aunque no esté en ese momento. Es como volver a trabajar el sentido de pertenencia. O sea, yo sé que ella se va, que ella va a volver, que yo voy a estar aquí, que ella va a estar aquí, o sea, que ella va a estar cuando yo la necesite, perdón. Y esa es la parte que tienes que... Y puedes elaborarlo con él, porque por la edad que tiene ya él te puede decir qué cosas tú necesitas para sentirte seguro, para sentirte cómodo, en este caso, para no hablar de un tema de seguridad, si él no lo ha mencionado. Y mientras yo salgo y vuelvo, y probablemente pueden elaborar herramientas juntas. No sé qué más Claudine quisiera añadir a eso. Sí, yo coincido contigo completamente y de hecho, si me voy a lo que nosotros como título tenemos, es justamente la respuesta sensible. O sea, cuando... iba a decir, Claudia. Sí, efectivamente. O sea, cuando mamá es capaz incluso de preguntar aquí en el webinar, ya habla de sensibilidad. Y ya habla de esa línea, ¿verdad?, que yo tengo con la necesidad de mi hijo. Y eso es muy lindo, o sea, realmente y es justamente uno de los detalles que son más difíciles incluso a la hora de repente cuando estamos en terapia con padres con necesidades. O sea, ¿cómo tú le enseñas esa respuesta sensible a un papá o a una mamá? Y es algo que viene de repente muy con la maternidad, ¿verdad? A veces no, pero es eso, es atender a esa necesidad emocional que tiene ese niño. Primero es como, imagínate como cuando tú tienes una televisión que hace, que tú tienes que sintonizarlo, ¿verdad? Como, o los radios viejos, que tú tenías que buscar ya los hijos de nosotros no saben lo que es eso. Saben. Entonces eso, o sea, cuando la respuesta sensible es buscar esa sintonización con la necesidad que el niño está teniendo, o sea, y qué bueno, incluso yo rescato que ese niño puede decirlo, o sea, le dice a su mamá, mami, pero entonces, tal, o sea, eso es buenísimo. Hay niños que de repente no lo hablan, y lo que hacen es que conductualmente se ponen agresivos, patalean, muerden, etcétera, etcétera. Y sí coincido, Orten, contigo 100% en de que mamá, pues, darle respuesta a esa pregunta, que puede ir desde validar esa emoción. O sea, sí, mi amor, yo entiendo que tú vas a estar triste, entiendo incluso que esperabas otra cosa, ¿qué podemos hacer? O sea, me encanta. Yo probablemente me sienta igual. Efectivamente. Sí, yo también estoy viviendo mi proceso. Yo estoy viviendo ese mismo tema. Yo quisiera poder quedarme contigo aquí. ¿Qué podemos hacer? Porque evidentemente para que haya esa gestión, esa regulación a nivel emocional, el adulto tiene que ser empático, pero tiene que modelar. Entonces tiene que entrar evidentemente en yo también lo voy a sentir y vamos a ver qué encontramos juntos o qué encuentras tú que pueda generarte bienestar. Yo te puedo proveer hemos tocado un poco de todo, o sea, apego, que es esa base. Me gustaría, Claudine, que tú nos menciones un poquito, o sea, de manera general, cuáles son esos tipos de apego.
O sea, porque hablamos de vínculo, hablamos de que comenzó con esos estudios observando a los niños cuando se separan de la mamá o de la figura, ¿verdad? Del cuidador, o sea, qué sucede, cuáles son las conductas, qué le da seguridad al niño, a la niña. Entonces, me gustaría que abordemos eso. ¿Cuáles son esos tipos de apego? ¿Qué tipo de apego queremos promover también? Efectivamente. Bueno, el ideal es el apego seguro, ¿okay? Que tiene incluso como sus condiciones básicas, por así decirlo. Okay, el apego seguro necesita de la madre, de la figura de amor, de referencia, estabilidad en el tiempo. Que ese vínculo es lo siguiente, de la relación de la madre con el hijo surge un vínculo. Y ese vínculo mantenido en el tiempo produce un apego. ¿Ok? El tipo de vinculación mantenido en el tiempo produce un apego. Existen lo que es el apego seguro, que es el ideal, el apego desorganizado, que es incluso patológico, el apego evitativo distanciante en los adultos, en el niño evitativo, y el apego que es inseguro, completamente ansioso, preocupado en el adulto, y en el niño es igualmente inseguro y se mueve mucho en la ansiedad también. ¿Okay? ¿Qué pasa? Como es la vinculación, o sea, es el cómo yo interactúo con mi hijo, yo adulto, yo mamá, cómo yo interactúo, o la figura de referencia, ¿ok? Que a veces puede ser una madre sustituta, ¿verdad? Tal. Esa vinculación, como yo me vinculo, como yo me relaciono con el niño, a la hora de que el niño explore o a la hora de que el niño me necesite, ¿sí? Cuando tiene miedo o cuando tiene rabia, principalmente en momentos de estrés es cuando se activa la vinculación. ¿Okay? Entonces, el cómo yo como adulto reaccione o no reaccione, va a venir los diferentes estilos de apego. Okay. Lo ideal es que siempre, para que sea un apego seguro, es que la relación sea estable, duradera en el tiempo, ¿okay? Que haya sensibilidad, que era lo que estábamos hablando, la sensibilidad materna, que ayuda y apoya lo que es la regulación. Y que permita la predicción. Exactamente. Hortensia, me gustaría que tú abundes un poquito sobre eso. Claro, que iba a comentar con el tema de, tú sabes que empieza en esta diada mágica que está entre el bebé y la madre definitivamente, y si no, pues en aquel que lo suple, porque evidentemente sabemos de muchos niños que sea un padre adoptivo, sea un abuelo que asumió ese rol porque una abuela porque la madre fallece en el parto, hay muchísimas, pero este cuidador primario que tiene este cuidador central, que es como el de donde sale y va a empezar la relación de apego, empieza en esta diada que empieza con la satisfacción de necesidades, como dijeron los anteriores, pero que va acompañada de la envoltura que tú le vas a dar a este bebé para que los niveles de estrés, nacer es un estrés. Desde que usted sale de esa barriga, usted lo que está estresado todo el tiempo, porque le cambian la comodidad, el confort, porque hay ruidos en el ambiente, porque hay muchísimos olores, porque mamá hoy está estresada y me cargó y el nivel de tensión de su cuerpo es distinto, por miles de cosas. Entonces, esa envoltura que va dando este adulto, que va acompañado de la palabra, es la que va generando que ese vínculo se vaya enriqueciendo en el contacto. El contacto es altamente importante, o sea, ser tocado de manera adecuada, o sea, ser manipulado, porque el cuerpo del bebé se manipula, o sea, tú le cambias el pamper, tú lo bañas, tú le das de comer, tú le cortas las uñitas, o sea, en esa manipulación hay mucho contacto, y ese contacto tiene que ser como una danza. La forma en que yo toco tu cuerpo es la forma en que tú lo puedes recibir. Tú puedes recibir al otro de los pamper igual. Eso tú puedes estar por seguro. Hay niños que necesitaban formas distintas, abordajes diferentes, posiciones diferentes.
Entonces, eso es sumamente importante. Y aunque habla mucho de que las conductas de apego empiezan a aparecer como sobre los 6 meses, yo creo que ya hay niños que desde los 3 meses están muy claros de quién es ese cuidador, qué nivel de tranquilidad me genera, qué no, qué olores a los que me siento identificado. Entonces, para mí, esos primeros 3 meses son como tan valiosos. Y después de esos 3 a 6, que es donde realmente se enriquece el contacto. Contacto viene con palabra, viene con tacto y viene con la mirada. Cuando ya el niño empieza a hacer contacto visual y tú empiezas a probar, entonces esa mirada le dice al bebé, sí, tú estás bien, tú te puedes voltear. Yo estoy aquí, tú tranquilo. Y lo va a hacer solito, no hay que voltearlo, no hay que ponerle que la rodillita, ni darle la manito, él lo va a hacer solito, porque en mi cara le digo, yo estoy aquí, el espacio es seguro y yo te estoy acompañando. Y lo acompaño de manera verbal. O sea que entiendo que sí, que evidentemente eso sería lo ideal. Hay muchísimas circunstancias, a veces tú tienes toda la sanidad y todo el ambiente para que tu apego sea positivo, pero hay situaciones circunstanciales que pudieran romper esto y tú tener en un momento que, vamos a decir que reeducar, tal vez no es la palabra más adecuada, pero volver a trabajar sobre esa relación de apego por X o por Y situación que se haya presentado en el sistema, en eso, vamos a decir, 0-12. ¿Y qué efecto podría tener esto? O sea, ¿qué efecto podría tener el no haber tenido un apego positivo a lo largo de la vida? Hay muchos. Sí. Pues va desde la ansiedad a temas de autoestima severo, temas de inseguridad, incluso ya patologías mayores. Mira, o sea, definitivamente esto es un tema a prestar atención. Sí, por supuesto. Mira, una de las cosas que yo más he visto, yo trabajo con bebés a nivel de estimulación temprana. Por ejemplo, los bebés que son prematuros, que pasan, por ejemplo, un mes en cuidados intensivos y que el contacto es el contacto afectivo, no el contacto porque son muy manipulados, tienen un alto tono a nivel corporal, o sea, son mucha tensión, lo que uno diría, nosotros le llamaríamos hipertonía, o sea, mucha tensión en el cuerpo, porque cuando tú entras en contacto, porque entienden que es la manipulación del médico, tú tienes que reeducar ese contacto. Sí. Tiene que hacer conciencia de que tengo que educar el contacto para que el niño se relaje, para que disfrute, para que entonces no haya un apego, como dijo Claudine, evitativo, sobre todo evitativo o desorganizado, que podrían ser las dos que podrían venir por ahí. Pero a mí me gustaría que ustedes pongan un ejemplo de ese apego, o sea, ¿cómo se ve eso? De ese apego, ¿verdad? Que no es positivo. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta? Por ejemplo, en el evitativo es que pasa de todo. O sea, él pasa la mamá sale, le da trepito. La mamá entra, le da trepito. Porque el niño lo que hace es que inhibe las respuestas por falta de respuestas cuando las demandó. O sea, tanto pido comida y no me dan que llega un momento que no pido comida. Tanto lloro por afecto y como lo que recibo puede ser una agresión. O sea, cuando digo una agresión es simplemente, estate tranquilo, ahora no. Que inhibo ya esa respuesta y simplemente paso de todo. Eso en el caso del que sería evitativo. Ahí tenemos ya un tono corporal elevado y fíjate, te hablé de bebé prematuro, fue algo que fue ajeno a la voluntad de los padres, que probablemente aman muchísimo a este niño, quisieran que su vínculo, pero tienen que trabajarlo. ¿Por qué? Porque ese primer mes o esos primeros 2 meses fue un contacto que no era para el que nacimos, vamos a decir. Que no está vinculado a esa diada. Por eso incluso ahora hace mucho el tema de las madres canguro y de que hagan un tiempo sobre tu pecho para evitar estos bebés prematuros tengan muchos mayores niveles de estrés. Pero la realidad es que está ahí. Ya dejo, no sé si tú quieres poner algún ejemplo de ambivalente o de desorganizado, Claudine. Sí, el apego ambivalente, que también llamado ansioso preocupado en el adulto, son esas madres, yo siempre las relaciono con las madres helicóptero, que están todo el tiempo, ¿verdad? Cuando el niño está explorando, cuando el niño está aprendiendo,
de manera natural se encarama en un columpio o simplemente va al colegio a aprender, son esas madres que inciden constantemente en esa exploración del niño, que el niño no siente la seguridad, porque cada vez que voy a hacer algo, hay alguien que está casi respirando por mí. Entonces se crea esa necesidad de dependencia de que ese adulto me valide todo el tiempo lo que yo estoy haciendo. Entonces esa vinculación es totalmente ansiosa, preocupada. Son niños que tú los ves que, por ejemplo, están en el parque y siempre están pegaditas a la figura. Y si mamá se aleja un poco, de los nervios se ponen. O sea, va por ahí un poquitito. Enriqueciendo también un poquito eso, también va muy de la mano con los padres que no tienen la misma respuesta. Ejemplo, el niño llora por comida y ahora voy y te di lo que tú necesitabas, pero en otro momento paso de eso, ay, sí, que le aguanto un ratito más. Nada, ¿qué pasa? La inconsistencia. Exactamente. Entonces, fíjate que ahí vamos al tema de que el bebé no puede predecir y eso que genera pero ya con ambivalente. ¿Por qué? Porque el bebé no puede, pero no es tan indiferente como para yo inhibir la conducta, porque a veces viene, pero no está siempre como para que la conduzca, para yo saber que siempre va a venir. Efectivamente, no se mantiene en el tiempo. Exactamente. Entonces ahí viene el tema de que el niño no pueda predecir esa llegada y que no es constante. Que por eso que hay muchas ahora tendencias, sobre todo que con este tema de que hay muchas de las dulas, de las acompañantes, posparto y los primeros meses y todo eso, que dicen la escuela de no dejar llorar al bebé. Es para que tú, evidentemente el llanto es una comunicación. Entonces, pues evidentemente surge mucho de toda esa parte. Claro. Y ya en el caso del apego desorganizado, es en el % mayor de los casos, tanto padre como madre tienen temas psiquiátricos incluso, y entonces, pues claro, el nivel de vinculación se altera por completo. Una madre, por ejemplo, con un tema de depresión, que está completamente disociada de la realidad y de las necesidades del niño. Un padre alcohólico, donde tampoco puede atender la necesidad del niño por producto de situación, ya y eso es apego desorganizado por completo, ¿no? El niño, igual que como decía, o sea, el niño tampoco recibe ese mensaje continuo de qué es lo que está pasando, o sea, siempre está perdido, siempre está, incluso empieza a disociarse igualmente de su persona. Sí, y en consulta llegan muchos niños que parecieran tener riesgo de diagnóstico dentro del espectro y resulta que muchas veces está vinculada a un vínculo o a un apego desorganizado. Y después que esa relación se trabaja, tú dices, pero caramba, salimos de ahí. No fue que salimos, es que no estábamos ahí y se estaba volviendo así. O sea que sí, eso es. Bueno, nosotros hicimos un programa precisamente con Claudine sobre el apego, un programa bellísimo que está disponible en Didáctica Radio y en nuestro canal de YouTube, en Didáctica Online. Pero entonces, desde el apego, que es esa base, que ya vimos como diferentes tipos de apego, la importancia de ese adulto, la estabilidad en el tiempo, ¿verdad? Ese vínculo, esa seguridad, esa constancia, ¿verdad? El no ser, que el niño pueda predecir, que se responda a sus necesidades, o sea, todos estos aspectos, ¿verdad? Para ir con... Y cómo esto sí influye definitivamente en el comportamiento, en la conducta, que puede tener un impacto incluso negativo o positivo a futuro. El estado, en este caso de la mamá o de la persona que sustituye a la mamá, es fundamental. Yo sí he leído en mi época, cuando estaba haciendo mi maestría, muchas investigaciones que hay sobre ese tema de la depresión en la madre, cómo influye en el vínculo con el hijo y bueno, en la respuesta. Y ahí entramos a esa parte, la respuesta sensible. ¿Cuáles son esos componentes o esos pasos? ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿A qué llamamos respuesta sensible? Porque quizás no entendemos bien, pero está relacionado. Y bueno, luego cómo esto lleva o no lleva a la regulación emocional, a la capacidad de regularme como persona, como ser humano, y cómo esto se aprende desde la edad temprana.
Así que Claudine primero, vamos a ver, y después Hortensia. Respuesta sensible. ¿Qué elementos? ¿Cómo yo soy como mamá? Por ejemplo, en estos momentos que estamos compartiendo mucho, o sea, mucho tiempo con nuestros hijos. Unos con corta edad, otros ya más grandes. Hortensia hablaba hace un ratito de esos primeros 12 años, ¿verdad? Mi mamá siempre decía, tienes hasta los 12. Después de ahí se hace más difícil. Ella siempre, no es psicóloga ni nada, pero ella sí leía mucho y se formaba mucho. Y ella siempre decía, esos primeros 12 años son cruciales. Y la verdad es que los primeros años sabemos, ¿verdad? Que son un periodo importantísimo. Y la base para mucho de lo que, no quiere decir que después no podemos trabajar, y ustedes más que nadie lo saben, ¿verdad? En terapia y a través de distintos procesos, pero definitivamente el poder, como digo yo, que tiene ese adulto, que tiene un niño a su cargo, wow, o sea, si lo entendemos, ese poder, pues nos trabajamos mucho más. Así que hablemos de esa respuesta sensible, esos componentes, cómo podemos lograrlo en estos momentos que también la convivencia ha traído muchas cosas buenas, pero sabemos que en nuestro país, ya viendo más, o sea, de una mirada más amplia, ha traído unos riesgos también de violencia intrafamiliar, de exponer a los niños incluso quizás a relaciones no sanas. La escuela se convierte muchas veces en ese lugar protector, lamentablemente, que no debería ser así. La familia debe ser el lugar de protección y seguridad, pero lamentablemente por las estadísticas y los datos que tenemos, nuestro país prevalece la disciplina con violencia, incluso con castigo físico, hay violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr esa respuesta sensible? Ok. Mira, si tú quieres, podemos tomar el ejemplo que puso la persona que preguntó ahorita, Laura. Laura hizo y dijo, mira, ayúdeme con esta situación con el niño. Desde el momento en que tú captas la señal, de que mi hijo está teniendo una necesidad. Mi hijo tiene una semana que patalea a la hora de almorzar, por ejemplo. Respuesta sensible tiene 3 componentes, que es captar la señal, sintonizar con esa señal, y responder a esa señal como padre o madre. Ok, captar, sintonizar y responder. Efectivamente. Entonces, yo capto, algo está pasando. Claro, para yo aprender a captar, yo tengo que estar pendiente, ¿verdad? Y tengo que estar accesible a ver lo que está ocurriendo. Entonces, el niño tiene una semana que a la hora del comer está pataleando, o el niño va al colegio, el niño me está diciendo que estoy triste. Entonces, inmediatamente yo capto eso, ¿qué hago? Vamos a interpretarlo. Que Hortensia lo explicó muy bien ahorita, poner en palabras, organizar esas emociones con el niño. Yo estoy viendo que tú tienes unos días, que estás como enojado a la hora de almorzar. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puede ayudar? ¿Hay algo que mamá pueda hacer por ti? ¿Por qué estás enojado? Eso es sintonizar. Ahí yo trato de capto y pongo en palabras, organizo esas emociones que estoy viendo ahí como mamá. Y no hay que ser tan teórico ni nada, simplemente acercarte a ellos, mirarlo a los ojos, ponerte al nivel de ese niño, tomarlo de la manita, toque, roce, como decía Hortensia, que es fundamental ese roce, y simplemente decirle, mi amor, ¿qué te pasa? Tienes 2 o 3 días rabioso. Entonces, responder a esa... Claudine, perdón. Muchas mamás y muchos papás dirán, eso suena muy bonito, pero yo estoy cargada emocionalmente, o sea, yo estoy estresada, tengo ansiedad, muchas personas perdiendo su trabajo. Nosotros nos escribieron en estos días en las redes, ¿qué hago? Me he quedado sin trabajo, mi esposo está en fase, tal cosa, tengo más todo el estrés, que si el colegio, que si la virtualidad, que si tengo... Entonces, tienes toda la razón. Y te voy a decir algo, para poder regular esa emoción, si papá o mamá no está regulado emocionalmente, no hay corregulación, no existe. O sea, yo le digo mucho a los papás, oye, me tiempo fuera para ti. Tiempo fuera para ti. Llega a tu casa, métete a dar una ducha de agua caliente, tómate una sopa caliente, un té. Y hay papás y mamás que ni siquiera eso lamentablemente pueden hacer por las condiciones que tienen, por no tener ayuda,
O sea, realmente estamos en un momento, sobre todo, porque no son condiciones normales, pero estamos en un momento de extremos. Entonces, yo siempre abogamos, ¿verdad? Los educadores, psicólogos, por todo eso que tú estás planteando. O sea, validar, conectar, pero wow, muchas personas nos están expresando lo difícil que se está haciendo. Claro. Y te voy a decir algo, Margarita, eso que tú dices, o sea, estamos en un momento. Y va a pasar. Y eso yo quiero que incluso quede claro, o sea, apego no es de momento, no es un momento. Apego no es que yo un día llegué contenta y le di un abrazo a mi hijo y yo tengo apego seguro. Sí, no es así como tú te sientes. Ay, que yo tengo una semana que lo hice bien y yo tengo un apego seguro. No, güey, o sea, esto es algo de a lo largo del tiempo, la vinculación, tú sabes, de la relación, de los lazos que tú vas creando con ellos. Pero mira, eso que tú traes vuelvo y retomo, del momento actual, de lo que estamos viviendo, también tenemos que aprender a darnos permiso. O sea, a ver, llegaste cargado, no sabe, el niño se pasa el día entero pegada al iPad o pegada a la computadora. Simplemente tómate ese tiempo con él. O sea, tú llegaste, mira, vamos conectados, o sea, vamos a jugar y vuelve a lo básico. No hay que, es lo que tú dices, o sea, no hay que hacer todo un espectáculo, pero sí que es verdad que te den los permisos de tirarse al piso, de jugar con ellos, de simplemente roll over con ellos, o sea, vamos a jugar a lo básico. A lo básico, lo fundamental, más sencillo. Y eso no solamente ayuda al niño, te ayuda a ti. Porque lo que se disparan con todas estas situaciones de ansiedad y miedo y todo esto que estamos viviendo son nuestros niños interiores, lo de los papás y mamás. Entonces, volver a eso te ayuda a conectar con tu hijo, que tú conectas con el tuyo. Muy bien, definitivamente. Pero también hacer un llamado a eso mismo, a darnos el permiso, como tú dices, pero hacer un llamado a buscar mecanismos, porque tenemos que también entender que nosotros estamos viviendo un proceso difícil y que tenemos que también pues trabajarnos, claro. Porque a veces el muchacho y el estrés, pero ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Cómo identifico esto? ¿Cómo le pongo nombre? Yo menciono mucho eso de ponerle nombre a las cosas, y qué alivio, porque como que tú tienes un dolor, tú no sabes lo que es hasta que no te dicen, tienes tal cosa. Vas a estar como con esa ansiedad. Entonces eso también es importante. Hortensia, no sé si yo quise traer a colación este momento difícil porque mucha gente dice, ay, que suena muy lindo, no, es que tú eres educadora, no, que tú eres psicóloga, no, que tú sabes, pero ¿qué hago? Mira, o sea, ¿cómo se come? Tú sabes que nosotros vivíamos en la falsa ilusión de tener el control. Y esto simplemente nos llevó, por eso fue tan efervescente todo, ¿verdad? Esto nos llevó a descubrir que no teníamos control de nada. Y que para sobrevivir necesitábamos estar en un espacio contenidos, o sea, en la calle, bajo cierta seguridad y protección y demás. Actualmente lo que estamos viviendo es un proceso de transición. O sea, la realidad que viene no sabemos cuál es todavía. Va a ser diferente a la que teníamos, no es la que tenemos ahora, no es tampoco la del confinamiento del principio, o sea, ya nosotros no somos una población confinada realmente, nosotros estamos en un proceso de transición. En los procesos de transición es muy difícil encontrar ese espacio que tú dices, Margarita, o sea, que es súper válido que los papás den la queja. Yo lo que sí siempre cuestiono es qué es lo que es, el pleito es de un día, no es de mañana, es de hoy. Si yo cuido el hoy, yo garantizo el mañana. Si hoy yo llegué y dije, tengo el loco suelto, necesito salir del estrés que cogí en la calle, del tipo que se quitó la mascarilla frente a mí, como dice Claudia, entonces yo rompo con eso y yo, ¿qué quiero del día de hoy? Que cuando yo me acuesto en la noche yo decía, yo atendí la necesidad de mi hijo dentro de lo que puedo, porque hay un tema también de tiempo y de necesidad. Conectando con su necesidad, porque el tema de la respuesta está muy enfocada a la empatía. Si yo soy incapaz de conectar con la necesidad de mi hijo, yo no le voy a enseñar empatía. Y quiero que sepan que en consulta, y Claudia tiene que verlo muchísimo, una de las cosas que más estamos viendo son niños con dificultad para ser empáticos.
Les cuesta muchísimo. Llegan de que con problemas de socialización. No es un problema de socialización, que el niño no puede conectar con las necesidades de los demás, positivas y negativas. Entonces, yo creo que sí, que es sumamente importante. Además, la respuesta que tú tienes. Porque es que ahí cuando se da ese tema de que con la mirada uno se entiende con los hijos. Porque es que hay un nivel de respuesta en un vínculo adecuado y cuando el apego se hace de manera positiva, que facilita después. Porque aquí hay un tema de lealtad, conchale, para que mami no se quille, déjame resolver esto. ¿Tú me entiendes? Hay un tema de lealtad, tú sabes. Entonces, yo creo que esa es la parte tal vez que deberíamos sentarnos. Si bien, porque la respuesta es, sí, pero es que, imagínate, yo necesitaba hacer un chima de dinero para poder pagar, la matrícula de este año. Sí, pero entonces tú tienes un niño que cuando sale de casa, lo único que dice es, yo quisiera que mi papá trabajara menos, yo no voy a pedir juguete para que mi papá se quede un rato conmigo en casa. O sea, porque el tema del dinero para comprar cosas no se supone. Claro. Entonces, eso, creo que tal vez da la oportunidad en esta transición para elegir, así como hemos descubierto que no necesitamos muchísimas de las cosas que teníamos y que otras podemos pasar de ellas, creo que es el momento de elegir qué es lo que realmente, qué tipo de papá yo quiero ser. O sea, yo quiero ser el papá que tenga esa danza con mi hijo, que no importa la melodía que me pongan, nosotros salimos ahí en parejita. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, no importa. Me pongo un paso doble, pero yo sé experta en merengue, pero yo salgo adelante porque nosotros no podemos leer. O quiero ser este papá que voy atropellando, viviendo, porque es bueno que se sepa que cuando el apego no se maneja de manera adecuada o no se establece de manera adecuada, los papás lidian con mucha angustia y mucha culpabilidad, pero muchísima. O sea, no se dan cuenta por qué se sienten culpables muchas veces, pero hay mucha culpabilidad también. Entonces, al final tú tienes que elegir. Así es. Es un tema de elección, definitivamente. No es un tema de tiempo, porque tiempo nunca vamos a tener. Es un tema de elección. No, sí, no, tiempo no vamos a tener. Pero nosotros sí podemos tomar decisiones, ¿verdad? Y como tú dices, elegir. Con eso de la respuesta sensible, ya para pasar a la regulación emocional, aunque lo hemos ido abordando, como ustedes mencionan, responder a la necesidad, captar, o sea, interpretar. O sea, primero captamos, para eso tengo que observar, para eso tengo que estar atento. Yo siempre he dicho que definitivamente nosotros cumplimos ahí un rol importante y se lo digo a los educadores. En el caso de los educadores, no puedes diagnosticar, pero tienes un rol importantísimo de identificar a tiempo, de tener esa mirada, esa observación, de decir aquí pasa algo, déjame ver, conozco a mi hijo. Incluso en muchas charlas, yo he tenido casos incluso, si tú no conoces a tu hijo y si tú no estás alerta, quizás no te dejas de identificar y a veces hasta problemas de salud, o sea, físico, condiciones. Nosotros tenemos que estar muy alerta. Entonces, captar, coger esa señal, interpretarla y, bueno, responder a la necesidad de nuestros hijos e hijas. Definitivamente que eso es fundamental. Claudia. Una cosita, tú sabes que a veces los papás entienden cuando dicen responder a la necesidad, hay muchas veces que hay el temor de que si yo respondo a esa necesidad todo el tiempo, mi hijo va a depender. Eso es algo que sale mucho. Exacto. Ay, ¿qué va a ser dependiente si yo estoy todo el tiempo? Y es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Porque es un tema a nivel físico, de desarrollo cerebral incluso. O sea, para que el niño, y luego adolescente, incluso el adolescente, para que ese niño y ese adolescente pueda lograr, ¿ok? Llegar a regular, y ahí vamos a empezar el tema, llegar a regular, yo necesito que este adulto de referencia, que es la única persona con un vínculo directo, mamá principalmente, pueda ayudarme a yo organizar las emociones a través de esa sensibilidad, y así entonces a través de la palabra yo poder llegar a la regulación. O sea, es un camino y no, el niño no se vuelve dependiente, todo lo contrario. O sea, necesita pasar por ahí, necesita esa figura para que me ayude a yo poder entender qué es lo que yo estoy haciendo, sintonizarme yo, pero espérate, es que yo estoy sintiendo algo aquí adentro, entonces mamá le pone el nombre.
Entonces mamá le pone el nombre y entonces yo puedo hacer. O sea, es una cadena que se necesita. Y yo siempre he dicho que aunque usted trabaje, hay una relación que usted, un vínculo, como decíamos, que usted crea que su hijo sabe que cuenta con uno. Yo he trabajado toda mi vida, pero esa seguridad, o sea, yo soy la prioridad, o sea, en el sentido, yo sé que cualquier cosa que me pase, yo tengo a alguien ahí que va a ser constante, porque la verdad que esa constancia es importante, que va a responder, que está pendiente, que me está de alguna forma leyendo, ayudando a leerme también a mí mismo. Eso es fundamental, porque a veces creemos, como dice Hortensia, nunca va a haber tiempo. Pero es como esa sensación, y yo creo mucho en eso y lo viví con mis padres. O sea, esa seguridad, incluso hoy en día, quizás puede pasar el día entero sin yo hablar, por ejemplo, con mi mamá, pero tú sabes que está ahí. O sea, es como esa sensación de seguridad, de tranquilidad que siente un hijo, y eso la verdad que no se compara con nada y te acompaña en todo lo que tú haces y te permite incluso tomar riesgos, obviamente riesgos sanos, tomar decisiones, ser más perseverante, tener una sana autoestima, o sea, eso impacta todo. Y como cuando tú hablas de esa regulación, que de hecho tuvimos un programa con Miguel José de Didáctica Radio, bellísimo, como de la autorregulación emocional. Esa regulación se va aprendiendo, como tú dices, es un camino, no es que de repente te voy a enseñar a regular tus emociones, aunque sí se tiene que trabajar de manera intencional, como nosotros incluso decimos, porque con el programa que tenemos Construyo, vamos trabajando con niños pequeños, pero más que nada con quien hay que trabajar es con el adulto, porque el adulto se está enfocando mucho en el caso del educador en lo académico, que si sabe leer, que si sabe escribir, que si sabe sumar, que si sabe los números, que si sabe los colores, pero nos olvidamos muchas veces de intencionalmente sacar esos momentos para abordar estas habilidades socioemocionales. La regulación emocional es parte de este proceso. Ya incluso, Margarita, las universidades, por ejemplo, han tenido que cambiar el sistema de admisiones. Antes lo que validaba no solamente era el tema académico, como tú dices, que sacó honor roll, no sé qué, perfecto, venga. Pero no, ahora los soft skills son lo verdaderamente importante. Y las entrevistas que le hacen, que imagínate tú una persona que no tenga entrenamiento, ¿verdad? En esa área de poder buscar esa regulación para yo poder tener incluso esa entrevista. Y se da desde abajo. No, definitivamente que bello. Me gustaría antes de despedirnos, cerrar, que hagamos como una orientación, una recomendación en estos momentos a los padres, no solamente que están escuchándonos ahora, sino los que se van a conectar en YouTube, porque vamos a estar compartiendo este webinar. Me gustaría como una recomendación final. O sea, nosotros todos queremos hijos sanos, seguros, que puedan, ¿verdad?, aportar, servir, que puedan crecer. Definitivamente velamos por su integridad física, mental, emocional. A veces no, simplemente no es que no queremos, sino que no tenemos las herramientas, que no sabemos, no nos enseñaron, no tuvimos. Hortensia hablaba de modelar, pero si no me modelaron, ¿verdad? Pues definitivamente que va a ser difícil. Alguien tiene que haberme amado primero para yo poder amar. O sea, tengo que tener un referente. Yo a veces le digo a las educadoras, mira, puede ser que no tengan un referente en su casa, pero ocúpate de tú ser un referente, o sea, de darle eso, esto puede ser así, wow, no lo veo aquí, pero lo veo. Y a veces hay mamás que dicen, no, que el papá es, pues ocúpate tú de darle, ¿verdad?, ese referente, ese modelo. ¿Qué recomendación final? En estos momentos, como les digo, que son difíciles, va a pasar, es una crisis, pero una mirada a futuro también, o sea, en cuanto a apego, a esa respuesta sensible y a esta regulación emocional que tanto deseamos los padres y los educadores. Orden. Ok. Ok. No, pasa que te cortada ahí. Mira, bueno, yo, el que me conoce y que conoce mi trayectoria sabe que soy una fiel defensora de la parte humana, o sea, de la importancia del contacto, del vínculo, de cuidar. Cuando a veces, por ejemplo, trabajo con bebés
y me dice la mamá, lo que pasa es que yo me desespero porque ya yo quiero que él lo quiera estar cargado todo el tiempo. Y dije, pues si tú lo tuviste 9 meses adentro, que tú lo tengas 9 meses afuera cargado, hasta que se desacostumbre, pues más o menos. O por ejemplo, crecí con una frase de mi mamá que siempre decía, de amor no se muere nadie. O sea que yo creo que esto vuelvo al tema de la danza, hay que fluir. En este momento, cuando la gente me llama y me cuestiona sobre el tema de cómo hago con que los niños tienen que hacer clases virtuales, con que en la casa tengo el caos, tengo que trabajar y demás, yo solamente le digo, tu objetivo, hablando hoy, porque creo que Karen lo que quiere dejar algo como que, Margarita quiere dejar algo como que quede marcado para este momento, es el tema de cuida hoy, que mañana, si tú lo cuidaste, mañana está garantizado. Yo le agregaría con calidez. Ajá, sí, claro, o sea, exactamente, como el objetivo de bienestar, y lo único que no tenemos que preocupar es por estar bien. O sea, cuando yo me levanto en la mañana, yo lo que tengo que decir, yo me tengo que preocupar por estar bien. Que si se dio el Zoom con el niño, bien. Si no se dio, pues voy resolviendo. Pero lo que tengo que estar bien, porque como dijo Claudine, si yo estoy bien, voy a poder acompañar. Son tiempos donde hay muchas emociones y muchas emociones negativas. Entonces, es difícil lidiar en momentos de tanto estrés. Corta. Y evidentemente procurar estar bien. Son como las dos recomendaciones que yo dejaría hoy. Muy bien. Ya después que pasemos de esto, hablamos de otra cosa. Muy bien. Está lo importante y está lo urgente. Exactamente. Y tenemos que ir viendo, ¿verdad?, qué es urgente y qué es importante. ¿Qué hay que atender ahora? Mi bienestar, el bienestar de mi hijo, esa respuesta, ese acompañamiento, definitivamente. Así es. Con calidez, con intimidad y continuidad. Y continuidad, consistencia. Consistencia, así mismo. Para que sepamos qué esperar, cuándo esperarlo, cómo hacerlo, definitivamente. Señores, vemos los resultados en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, cuando vamos creciendo, en adultos sanos. O sea que yo invito a todos en estos momentos a trabajar apego, a mirar, ¿verdad?, esos vínculos y a trabajarlos de manera consciente, intencional. Respuesta sensible, como vimos, ¿verdad? Captar, prestar atención, conectar, responder de manera adecuada, ver cuáles son esas necesidades. Señores, nosotros tenemos necesidades, pero nuestros hijos también. Fluir, me encantó lo de la danza, gracias, Hortensia, me encanta lo de la danza. Fluir, roce, no perder. Yo vengo de una familia donde, bueno, mucha gente se quedaba como que decía, pero cuidado si esto es mentira, porque viven abrazados. Nos dábamos rascaditas. Ay, damos una rascadita y nos parábamos en cada esquina a darnos rascaditas. Definitivamente que tenemos que retomar todo eso, ¿verdad? El roce, el contacto, el estar, priorizar y de manera consistente, señores, la consistencia. No es un día que yo estoy bien y te abracé y te compré un helado. Es desde esos primeros meses fundamentales. Y si ya mi hijo tiene cierta edad, pues seguir trabajando eso. Señor, sí, señor. No decir que, ay, ya, imagínate, ya está grande, no hay nada que hacer. Siempre hay oportunidad de seguir, pues, fortaleciendo esa relación, esa sana, ¿verdad? Y démonos permiso también y compartamos cómo nos sentimos también y lo que estamos viviendo, eso es parte. Yo tengo 2 adolescentes y yo llegué hoy de unas reuniones que tuve esta mañana. Señores, me pasó tal cosa y estaban súper interesados. Y la verdad que desde que mis hijos son pequeños, si hay algo que les ha interesado es lo que yo tengo para contarles mío, más que las noticias. Y eso abre un espacio también para que ellos se comuniquen con nosotros. Así que hay muchas cosas que podemos hacer que son sencillas, que sé que a veces decimos, ay, sí, suena muy bien y no es fácil, pero vamos poquito a poquito. Se puede. De a poquito. Poquito a poquito. Así que gracias, Claudine, gracias, Hortensia. Este programa va a estar en Didáctica Online, en nuestro canal de YouTube, así que pueden compartirlo, que la idea es que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible para seguir
generando espacios como este en los que vamos creciendo y aprendiendo juntos. Así que, de nuevo, gracias y nada, que tengan una feliz tarde, noche a todos los que nos acompañaron hoy. Un abrazo. Gracias. Gracias.